Descubrí la verdad más devastadora: mi esposa me estaba engañando, pero lo que ella y su amante no sabían es que yo, el hombre traicionado, estaba a punto de formar un plan para destruir sus vidas y ver cómo todo lo que conocían se desmoronaba. Principios de los 2000. Mi vida, en la superficie, parecía ese ideal que todos buscan: un buen trabajo, una casa cómoda en los suburbios, y el dulce caos de 2 hijos pequeños, de 4 y 6 años. La risa de mis hijos era la banda sonora de mis mañanas y mis tardes. Eran la razón por la que cada día me esforzaba, la razón por la que creía que todo estaba exactamente donde debía estar. Mi matrimonio, con sus altibajos normales, se sentía sólido, una base firme sobre la que construíamos nuestro futuro. Nos habíamos prometido un para siempre, y yo, ingenuo, creía que íbamos por ese camino. Los niños, con esa inocencia desarmante que solo ellos poseen, empezaron a hablar. Nada alarmante al principio, solo pequeñas frases dispersas sobre ir a casa de mis suegros. Mamá nos lleva a la casa del abuelo y la abuela, decían, con el brillo en los ojos de quien ha pasado un buen rato. Al principio, no le di importancia. Es algo normal, ¿no? Los abuelos quieren ver a sus nietos. Pero luego, esas frases se volvieron más frecuentes. Y más frecuentes, demasiado frecuentes. Mis suegros vivían a unos 90 minutos de casa, un viaje de ida y vuelta que consumía al menos 3 horas del día. Y de repente, ese viaje se convirtió en un ritual 2 o 3 veces por semana. Básicamente, cada día que yo no estaba en mi trabajo de medio tiempo, ella hacía ese trayecto. Empecé a sentir una punzada de incomodidad. Era un gasto de gasolina considerable, un desgaste para ella, y sobre todo, una cantidad excesiva de tiempo. ¿Por qué tanta insistencia? Había otras opciones más cercanas para que los niños pasaran el rato, pero ella siempre insistía en que los abuelos los extrañan mucho. Cuando le pregunté, su respuesta fue el manual del perfecto mentiroso. Un no rotundo a mi pregunta sobre si realmente iban tan seguido, pero acompañado de un lenguaje corporal que gritaba culpable. Sus ojos, que normalmente me miraban con franqueza, ahora se desviaban. Su voz se volvía un tono más alta, un poco más aguda, casi defensiva. Ella nunca fue buena para engañar. Cada vez que le hacía una pregunta, por inocente que pareciera, sentía una tensión sutil en el aire, una resistencia a dar detalles, una prisa por cambiar de tema. Mi instinto, ese que uno aprende a escuchar cuando la vida te ha dado un par de golpes inesperados, me dijo que algo andaba muy mal. No era solo la frecuencia de las visitas. Era la persistencia, la necesidad casi desesperada de salir de casa, de llevar a los niños lejos. ¿Por qué mentir sobre algo que parecía tan trivial? A menos que no fuera trivial en absoluto. Decidí que las palabras no bastaban. Las explicaciones vacías de mi esposa no me convencían. Los números, en cambio, nunca mienten. Esa noche, la paranoia comenzó a instalarse. Una sensación fría, reptando por mi espalda. Empecé a llevar un registro. Cada vez que ella salía en el coche, anotaba el kilometraje inicial. Y cuando regresaba, anotaba el final. Era una rutina silenciosa, casi obsesiva, realizada a escondidas. Intentaba disimular, esperando el momento justo para echar un vistazo al odómetro sin que ella se diera cuenta. Y los resultados, bueno, los resultados confirmaron mis peores sospechas. Cada semana, su coche acumulaba unas 400 millas extra, 640 kilómetros adicionales. Eso era como ir y volver a casa de mis suegros unas 4 veces, no 2 o 3. No había forma de justificar eso con visitas a mis suegros, ni siquiera con desvíos para hacer las compras o cualquier otra actividad normal. Era una distancia que gritaba, hay algo más. Mucho más. La tensión en casa era palpable. No había peleas abiertas, pero el aire estaba denso, cargado de no dicho. Yo pasaba las noches en vela, mi mente una vorágine de escenarios posibles, cada uno más doloroso que el anterior. La desconfianza era un veneno lento que se inyectaba en cada interacción, en cada mirada. Una noche, llegué a casa. Ella no estaba. Había salido a hacer unas compras o quizás a visitar a una amiga. Me senté frente al ordenador familiar, un viejo PC de torre beige que chirriaba al encenderse y emitía el familiar zumbido de un módem dial-up conectándose, una reliquia de los inicios del siglo XXI. Y ahí, pegado al monitor, casi desafiándome, como si el destino me lo pusiera en bandeja de plata, estaba una nota adhesiva, una pequeña hoja amarilla, ligeramente despegada por una esquina, con unas pocas letras y números escritos a mano. Era su contraseña de AOL, el portal a su mundo digital, un mundo que de repente sentía que no conocía.
La tentación fue demasiado fuerte para resistir. Mi moralidad luchó por un instante, ese pequeño demonio en mi hombro diciéndome que era una violación de la privacidad. Pero la sed de verdad, la necesidad de confirmar o desmentir lo que mi instinto ya me gritaba, fue más poderosa. Entré, y lo que encontré no fue una sorpresa. No, en realidad no. En el fondo, ya lo sabía. Más bien fue la confirmación brutal y dolorosa de un presentimiento que me había estado carcomiendo por dentro, noche tras noche. Correos. Decenas de ellos. No de cualquier persona, sino de su mejor amiga de la universidad. Conversaciones que al principio eran inocentes, habladurías de chicas, pero luego se volvieron crudas, explícitas, llenas de detalles que quemaban los ojos. Hablaban de él, de cómo mi esposa se acostaba con uno de sus exnovios del instituto. No había nombres completos, solo referencias veladas, apodos o descripciones que, para ellas, eran suficientes. Pero un detalle sí destacaba, grabado a fuego en mi memoria. Un comentario mezquino, lleno de desprecio, sobre la esposa de ese hombre. Mi esposa y su amiga se mofaban de cómo la pobre mujer había engordado después de tener hijos. Esa crueldad, esa falta de empatía por otra mujer que probablemente estaba pasando por las mismas luchas de la maternidad, fue el golpe más bajo. Fue la evidencia no solo de la infidelidad, sino de un carácter que yo no reconocía. Imprimí esos correos, con cada página que salía de la impresora, haciendo un ruido estridente en el silencio de la noche, sentía como la realidad se solidificaba a mi alrededor, pesada y fría. Era tangible, era innegable. La prueba. Guardé esas hojas como el tesoro más valioso, la munición para la guerra que sabía que se avecinaba. Pero aunque tenía la confirmación, la prueba irrefutable, aún me faltaba lo más importante, los detalles. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su nombre? ¿Dónde y cuándo se veían exactamente? ¿Era siempre el mismo motel destartalado? Necesitaba saberlo todo, y para eso, necesitaba ayuda. Alguien que supiera moverse en las sombras, que pudiera desenterrar la verdad, sin importar cuán enterrada estuviera. Mi mente ya estaba en modo estratégico. La pila de correos impresos sobre mi escritorio era una prueba, sí, pero una prueba incompleta. Me decía que ella me engañaba, pero no con quién, ni con qué frecuencia, ni dónde. Necesitaba un profesional. Alguien que no se anduviera con rodeos ni con juicios, solo con hechos. Recordé a un viejo amigo, un tipo con el que había compartido muchas noches en la universidad, que se había metido a policía. Le hice una llamada, esperando que estuviera disponible y que no me viera como un loco paranoico. La conversación fue rápida, directa, casi clínica. Le conté a grandes rasgos mi situación, la sospecha creciente, las millas inexplicables en el coche, los correos de AOL que había encontrado por pura casualidad. No entré en demasiados detalles morbosos, solo lo suficiente para que entendiera que esto no era una simple desconfianza infundada, sino algo tangible, con pruebas que, aunque digitales, eran contundentes. Él, con su experiencia en el lado oscuro de la vida humana, no dudó un segundo. No hubo incredulidad en su voz, solo una comprensión sombría. Me sugirió el nombre de un tipo que había dejado la fuerza para dedicarse a la investigación privada. Ron. Dijo que era bueno, discreto y, sobre todo, eficaz. Justo lo que necesitaba. Nos reunimos pocos días después en una cafetería discreta a las afueras de la ciudad. El lugar era genérico, con mesas de formica y el aroma a café quemado, perfecto para una conversación que no debía ser escuchada. Ron tenía esa mirada calmada y penetrante de alguien que ha visto demasiado. Le pagué su anticipo sin pensarlo dos veces, sintiendo que cada billete, por doloroso que fuera soltarlo en ese momento de incertidumbre financiera, valía la pena si me acercaba a la verdad definitiva. Le entregué las impresiones de los correos electrónicos, esa pila de hojas que para mí representaban la traición en su forma más fría y cruel. Le di también todo lo poco que sabía sobre las actividades sospechosas de mi esposa, los días exactos en que supuestamente iba a casa de mis padres, los patrones inusuales en los kilómetros que acumulaba su coche. Le di una foto de mi esposa y la descripción de su vehículo. Lo único que le pedí fue que averiguara exactamente qué estaba haciendo, dónde, cuándo y con quién. Quería la verdad completa, sin adornos. Ron se puso a trabajar de inmediato. Los días que siguieron se sintieron como semanas, incluso meses. Cada hora de espera era un tormento. La rutina diaria se había convertido en una fachada insoportable. Cada risa de mis hijos, resonando en el salón, se mezclaba en mi cabeza con la imagen de mi esposa mintiéndome. Cada cena en la mesa, cada te quiero que ella me decía, se sentía como una puñalada helada, un eco hueco de lo que creí que era.
Dormía poco, despertando en mitad de la noche con el corazón acelerado, repasando una y otra vez cada indicio, cada palabra, cada kilómetro extra. Sabía que la verdad se acercaba, y con ella, la destrucción de lo que quedaba de mi matrimonio y, posiblemente, de mi paz. Y entonces, llegó el informe de Ron. No era solo un par de notas garabateadas, era un documento extenso, meticuloso, casi forense. Fotos granuladas pero claras, horarios detallados al minuto, fechas precisas y ubicaciones exactas. Un expediente que narraba, paso a paso, la doble vida de mi esposa. El informe describía un patrón que se repetía con escalofriante precisión. Ella llevaba a mis hijos a casa de sus padres, los dejaba allí, y luego, en lugar de regresar a casa o hacer alguna gestión, se dirigía a un punto de encuentro específico. Se encontraba con un hombre, lo leí una y otra vez, mi corazón martillando en el pecho. Almorzaban, a veces en lugares públicos donde la discreción era fácil de mantener, otras veces en sitios más apartados, sin testigos. Y después del almuerzo, el informe detallaba su destino final, un motel destartalado. Ron incluso había documentado varios. Eran lugares genéricos, anónimos, la clase de sitios donde la privacidad se vende por horas. Las fotos, tomadas desde la distancia, mostraban sus coches aparcados. El informe especificaba que estaban allí durante unas horas, el tiempo suficiente para lo que uno solo podía imaginar. Luego, ella regresaba, recogía a los niños de casa de sus abuelos, y volvía a casa, con una sonrisa en el rostro, como si el día hubiera sido el más normal del mundo. Leer aquello fue como recibir un golpe brutal, un mazazo directo en el estómago. Ver las fotos, cada fecha estampada con la hora, la frialdad de los hechos expuestos sin tapujos. No había duda, no había escapatoria. La inocencia de mis hijos, el amor incondicional que sentía por ellos, todo se mezclaba en mi mente con la rabia, la decepción y una profunda sensación de asco. Pero, extrañamente, también sentí una especie de alivio agridulce. La incertidumbre había desaparecido. La agonía de la duda se había esfumado. Ahora tenía la verdad, cruda y palpable. Y con la verdad, finalmente, la capacidad de actuar. En ese mismo instante, tomé la decisión que cambiaría todo. Mis propios padres se habían engañado mutuamente cuando yo era niño, y las consecuencias de esa traición prolongada habían arruinado por completo mi infancia y la de mis hermanos. Habían creado un ambiente tóxico, una casa llena de resentimiento no expresado, de secretos a voces y de dolor latente. Yo me juré a mí mismo que mis hijos no pasarían por eso. Para mí, la infidelidad no era un simple error, era una traición fundamental, un límite inquebrantable. Era hora de terminar esto. Al día siguiente, sin perder un minuto, llamé a un abogado especializado en divorcios. No quería perder el tiempo en dramas, ni en explicaciones inútiles. Necesitaba a alguien que fuera igual de directo y eficiente que Ron, que me guiara por el laberinto legal. La guerra había comenzado, y yo estaba listo para pelearla, no solo por mí, sino por el futuro de mis hijos, para darles una oportunidad de crecer en un ambiente honesto, incluso si eso significaba un hogar roto. Pero antes de eso, había una pieza más en este rompecabezas que necesitaba encajar. Una pieza que no solo me daría la victoria, sino que afectaría a la otra parte involucrada de una manera que ni él mismo se imaginaría. Con el voluminoso informe de Ron en mis manos y un abogado de divorcios de primera línea ya contratado, sentía una extraña amalgama de devastación personal y una determinación fría y calculada. La verdad, aunque brutal, me había liberado de la incertidumbre. Dolía, sí, como una herida abierta, pero la acción, la única vía para retomar el control de mi vida y proteger a mis hijos, me impulsaba hacia adelante. Sin embargo, no había terminado. Tenía un cabo suelto, una pieza clave que me negaba a dejar sin resolver. Necesitaba saberlo todo sobre él, no por una venganza ciega, sino por una necesidad profunda de comprender la magnitud de la situación, de tener todas las cartas sobre la mesa antes de jugar mi mano. Quería conocer a mi adversario, aunque él aún no supiera que estaba en una guerra. Así que volví a llamar a Ron. Le pedí que profundizara. Le dije que quería cada detalle posible sobre este tipo, su nombre completo, su historial, su vida. Le di la poca información que los correos de AOL y sus propios informes iniciales habían insinuado, aunque no fuera mucho. Y una vez más, Ron superó mis expectativas con una eficiencia casi aterradora. En pocos días, tuve en mi poder un nuevo expediente. No era solo un informe, era un perfil completo sobre el hombre que había destrozado mi familia sin siquiera saberlo del todo, o quizás, sin importarle en absoluto. Supe que se llamaba Bob, un nombre tan común,
tan anodino, para alguien que estaba haciendo tanto daño, oculto en las sombras de una vida ajena. Descubrí que Bob no solo estaba casado, lo cual ya era un agravante a la traición de mi esposa, sino que también tenía 3 hijos. Mi esposa se había mofado de la apariencia de su esposa en sus correos, una mujer que estaba pasando por lo mismo que yo, solo que aún vivía en la ignorancia. La ironía, la hipocresía de mi exesposa y su amiga al burlarse de alguien en una situación tan vulnerable, me revolvieron el estómago. Pensé en esa mujer, en sus hijos. Ella, como yo, era una víctima de la manipulación de Bob. Ese pensamiento encendió una nueva llama en mí, la de la justicia, no solo para mí, sino también para ella. Pero había más. Bob no era un cualquiera, un don nadie que se escondía en los moteles destartalados. Trabajaba como vicepresidente de ventas en el negocio de su suegro. Esta información, en particular, encendió una potente bombilla en mi cabeza. No era solo un asunto personal de infidelidad, era un eslabón incrustado dentro de una cadena de poder, dinero y conexiones familiares. Eso significaba que su vida profesional y económica estaba intrínsecamente ligada a su matrimonio. Eso, pensé, podría ser un punto de presión muy significativo. Su posición no era solo un título, era la base de su estatus, su seguridad financiera, la vida que había construido. Y ahora, todo eso estaba a punto de desmoronarse. La oportunidad de infligirle un daño proporcional a la suya, sin ensuciarme las manos con la venganza directa, era demasiado tentadora. En ese momento, la estrategia en mi cabeza empezó a tomar forma, clara como el cristal. Hablé con mi abogado y le pedí que redactara los papeles del divorcio. Quería que todo estuviera listo, cada cláusula revisada, cada detalle legal en su lugar. Pero antes de notificarle a mi esposa, antes de desatar la tormenta en mi propio hogar, tenía un último encargo, uno crucial, para Ron. Era la pieza clave para mi movimiento de jaque mate. Le pedí a Ron un par de copias adicionales de su informe, el que detallaba las citas en el motel, los horarios y todas las pruebas irrefutables. Y luego, le hice una petición que incluso a él le pareció algo inusual, aunque no la cuestionó. Quería que se reuniera con la esposa de Bob. Sí, la misma mujer de la que mi esposa y su amiga se habían burlado con tanta crueldad. Le expliqué a Ron que, a mi juicio, ella merecía saber la verdad. No era una maniobra de venganza ciega o mezquina, lo veía como un acto de pura justicia. Esta mujer, al igual que yo, estaba siendo engañada y merecía tener la información para tomar sus propias decisiones sobre su vida y el futuro de sus hijos. Además, ¿qué haría ella con esa información? Esa era la parte que me intrigaba y que, de alguna manera, sellaría el destino de Bob de una forma mucho más contundente de lo que yo podría lograr por mi cuenta. El plan era el siguiente: el mismo día que le notificaría el divorcio a mi esposa en su trabajo, elegí su lugar de empleo para evitar dramas y escenas frente a mis hijos. Ron se encontraría con la esposa de Bob. La simultaneidad era crucial. El impacto sería doble, explosivo. Quería que mi esposa sintiera el peso de sus decisiones de una vez, en un solo golpe de realidad. Y quería que Bob sufriera las consecuencias, no solo por su infidelidad, sino por la red de mentiras y el daño colateral que había infligido a 2 familias. No era solo un divorcio, era una operación calculada y fría, diseñada para desmantelar la vida de Bob pieza por pieza. Su posición, su reputación, su familia, todo lo que había construido sobre cimientos de engaño, estaba a punto de desmoronarse por completo. Y yo, por primera vez en meses, sentía que estaba recuperando no solo el control, sino también una parte de mi dignidad. Llegó el día. Recuerdo la sensación al despertar. No era emoción, ni siquiera una rabia ardiente. Era una especie de calma fría, la quietud que precede a una tormenta inevitable. Me había asegurado de que Ron estuviera listo. Habíamos coordinado los tiempos, repasado los detalles. Él tenía las copias del informe, las fotos que contaban una historia brutal y la dirección de la esposa de Bob. La precisión era clave. Mi propio futuro, y el destino de otros, dependían de ello. Mi esposa estaba en su trabajo cuando la sorprendí. Elegí ese lugar precisamente para evitar cualquier escena melodramática en casa, lejos de los ojos de mis hijos. Entregué los papeles del divorcio sin preámbulos. Su rostro pasó por varias fases en cuestión de segundos, una confusión inicial, luego una incredulidad total, como si lo que veía fuera una broma de mal gusto. Finalmente, una furia silenciosa y gélida se instaló en sus ojos. No hubo gritos, ni recriminaciones públicas, lo cual, debo admitir, fue un alivio inmenso. Solo la vi tomar los documentos, sus dedos aferrándose al papel mientras sus ojos recorrían las palabras que sellaban el final de nuestro matrimonio. No le di una explicación.
No había nada que explicar que ella no supiera ya, en lo más profundo de su conciencia. Solo quería que el mensaje fuera claro, conciso y definitivo. Se acabó. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Ron estaba ejecutando la otra parte del plan. Me lo imagino, un profesional discreto, reuniéndose con la esposa de Bob. No sé cómo fue exactamente esa conversación, pero mi mente la recreaba vívidamente. Una mujer confiada, quizás preocupada por su esposo que trabajaba mucho o hacía viajes de negocios, de repente se sienta frente a un desconocido que le presenta una carpeta. Ron, sin duda, fue directo y empático. Le entregó el informe completo, las fotos, mi esposa y Bob entrando o saliendo de moteles destartalados, los horarios, la prueba irrefutable de que sus excusas para sus ausencias eran una farsa, los detalles gráficos del engaño, la traición descarada. Esa mujer, a la que mi esposa había denigrado por su peso, era ahora la receptora de una verdad tan brutal que debía haberle destrozado el mundo. Ella, como yo, merecía saberlo. Y lo que ella hizo con esa información fue mucho más devastador de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que siguió para Bob fue una serie de eventos tan catastróficos que solo pude seguirlos a través de la distancia, observando cómo su vida se desmoronaba. Mi abogado, con acceso a los registros públicos, me mantuvo al tanto de los desarrollos, que rápidamente se hicieron de dominio público a través de los documentos judiciales del divorcio. La esposa de Bob, una vez que asimiló la información, no perdió un segundo. Su respuesta fue swift y fulminante. Vació la cuenta conjunta, llevándose hasta el último céntimo, dejando a Bob sin acceso a fondos. Luego, tomó a los niños y desapareció. No se despidió. No le dio tiempo a Bob de reaccionar, de manipularla, de intentar arreglar nada con palabras vacías. Ella lo desmanteló financiera y emocionalmente en un solo movimiento audaz y definitivo. Pero la espiral descendente de Bob no terminó ahí. Como recordarán, Bob trabajaba como vicepresidente de ventas en el negocio de su suegro. Esa posición era la fuente de su poder, su estatus. Cuando el padre de su esposa, el dueño de la empresa, un hombre de principios, se enteró de la magnitud de la infidelidad y de cómo su yerno había destrozado la vida de su propia hija, no dudó un segundo. La lealtad familiar primó sobre cualquier beneficio empresarial. Bob fue despedido ipso facto. De un día para otro, no solo perdió a su familia, sino también su sustento económico y la base misma de su estatus profesional. Su currículum, antes intachable en ese sector, ahora tendría una mancha imborrable. Y, como si la vida tuviera un macabro sentido del humor, la casa donde vivían Bob y su esposa no era propia, era propiedad de los suegros. Así que, después de ser despedido, y con su exesposa habiendo desaparecido con los niños, también fue desalojado. De un cómodo vicepresidente con casa y familia, Bob pasó a ser un hombre sin trabajo, sin dinero, sin hogar y sin familia en cuestión de semanas. El efecto dominó fue brutal y rápido, una coreografía de destrucción que me dejó atónito, a pesar de haberla iniciado. Su divorcio, por lo que pude seguir a través de los registros públicos, fue un verdadero campo de batalla. Fue feo, sucio, un espectáculo de resentimiento. Hubo muchísimas peleas, no solo dentro de los confines formales de los tribunales, sino también fuera de ellos. Se rumoreaba que Bob, en un arrebato de ira y desesperación por la pérdida de todo, fue a la casa de su exesposa e intentó confrontarla, buscando una confrontación, quizás con la esperanza de recuperar algo. La situación, obviamente, escaló en una discusión violenta. En un momento, el hermano de su exesposa, un tipo grande y protector, intervino para defender a su hermana y Bob terminó con la nariz rota. Una imagen brutal y, de alguna manera, poética para el desmoronamiento de su vida. Las cosas se pusieron aún más sombrías para él. La intervención policial se hizo constante. Hubo órdenes de alejamiento emitidas, más incidentes que requirieron la intervención de las autoridades, y finalmente, cargos criminales formales. Me enteré, por los mismos registros públicos, de que incluso pasó un tiempo en la cárcel por alguno de esos altercados, probablemente por violación de las órdenes de alejamiento o por agresión. Su vida, construida sobre engaños y falsedades, se desmoronó de una forma espectacular y, sí, muy pública. No fue una simple separación, fue una implosión total, una quema controlada de su existencia. Y aunque no fue mi intención directa que su vida se quemara de esa manera, no pude evitar sentir que la justicia, de una forma u otra, había encontrado su camino.
Después de todo el caos, de la explosión que sacudió los cimientos de dos vidas, la existencia, implacable como siempre, siguió su curso. La vida continuó, aunque de una manera drásticamente diferente para todos los involucrados. Para Bob, el protagonista secundario de esta tragedia, la historia se disolvió en el silencio. No lo he vuelto a ver ni a escuchar nada sustancial sobre él en internet últimamente. Es como si la tierra se lo hubiera tragado, o quizás, como si la vergüenza lo hubiera empujado a una existencia completamente nueva. La última noticia que tuve, hace ya algunos años, era que se había ido del estado, buscando un lugar donde rehacerse, lejos del desastre que dejó atrás. No siento lástima por él, no. Él labró su propio destino, pero la forma en que su vida se quemó, reduciéndose a cenizas, fue una lección para todos nosotros sobre las consecuencias de las elecciones y la fragilidad de las vidas construidas sobre la falsedad. La que sí supo reconstruirse, y con creces, fue su exesposa, la mujer a la que mi propia ex había despreciado, aquella de la que se mofaban por su peso. Lejos de ser una víctima pasiva, ella tomó el control de su vida con una fuerza y una determinación que me dejó asombrado. Poco después de que se formalizara su divorcio y de que Bob fuera expulsado de la empresa familiar, ella no se quedó lamentándose. Por el contrario, se fue a trabajar al negocio de su propio padre. No solo encontró un empleo, se sumergió en él. Se involucró de lleno, aprendiendo cada faceta, cada operación. Y hace relativamente poco tiempo, me llegó la noticia de que su padre se jubiló y ella se hizo cargo de la empresa. De ser una esposa engañada y humillada, pasó a ser una empresaria exitosa, dueña de su propio destino y de un futuro prometedor. Me alegró genuinamente escuchar eso. Fue una prueba de que, a veces, las peores traiciones pueden abrir el camino a las mayores oportunidades, impulsando a las personas a descubrir una fuerza interior que no sabían que poseían. En cuanto a mí y a mi exesposa, nuestra relación, después de la tormenta, se estableció en un terreno neutral, casi clínico. No diría que nos llevábamos bien en el sentido tradicional, pero logramos una coexistencia pacífica y funcional. No había lugar para discusiones, dramas o reproches. Nunca hablé con ella de nada que no tuviera que ver directamente con nuestros hijos. No había conversaciones personales, ni remordimientos expresados, ni intentos de reconciliación o de revivir el pasado. Era estrictamente una relación de padres, centrada en el bienestar y la crianza de nuestros hijos. Y ahora que ambos son adultos, han forjado sus propios caminos y ya no dependen de nosotros en la misma medida, ya no hablo con ella en absoluto. La necesidad de comunicación constante se desvaneció con el tiempo. Mucha gente podría esperar que, después de una traición de esa magnitud, sintiera un odio profundo y un resentimiento eterno. Pero, ¿saben qué? No la odio. Esa etapa ya pasó, se desvaneció con el tiempo y la distancia emocional. Entendí que aferrarse a la ira solo me consumiría a mí, me mantendría encadenado a un pasado que necesitaba dejar ir. Ya había dedicado suficiente tiempo y energía a ese capítulo oscuro de mi vida. Mi enfoque, mi verdadera prioridad, siempre estuvo en mis hijos. Para mí, ella es simplemente la madre de mis hijos. Es importante para ellos, y por eso, y solo por eso, mantuvimos una conexión funcional durante sus años de crecimiento. Pero más allá de ese vínculo parental, no hay nada. La historia con ella, para mí, está cerrada, finalizada. Mirando hacia atrás, fue un capítulo doloroso y complejo de mi vida, pero también fue un momento de profundo despertar, de aprender sobre la fuerza inquebrantable de la verdad y las devastadoras consecuencias de las acciones deshonestas. Mis hijos crecieron en un hogar sin engaños, aunque fuera un hogar que se había roto para reconstruirse de otra manera. Y yo, salí de esa situación más fuerte, más consciente de mis propios límites, de mis valores fundamentales y de lo que realmente importaba. Comprendí que la resiliencia es una capacidad asombrosa del espíritu humano, y que a veces, para reconstruir una vida más sólida y auténtica, primero hay que tener el valor de dejar que todo lo que no sirve se queme hasta los cimientos. Esta es mi historia, la de cómo una vida perfecta se desmoronó, y cómo de sus cenizas, algo nuevo y más fuerte pudo emerger.